Antes de entrar en el tema de esta charla, quiero explicar los dos conceptos fundamentales de la misma. Un casamiento endogámico es el que se realiza dentro del grupo étnico, en nuestro caso, entre judíos. Un casamiento exogámico es un casamiento interétnico, es decir, en nuestro caso, de una persona judía y una persona no judía. En la jerga acostumbrada en la vida comunitaria en América Latina, estos casamientos se llaman también casamientos mixtos. Mi preferencia personal es que los judíos se casen en casamientos endogámicos, es decir, que se casen entre judíos, porque si bien es cierto que no es ninguna seguridad, pero da una mayor posibilidad de una continuidad familiar judía. Pero la realidad es que, y yo diría que es una feliz realidad, es que la igualdad que impera hoy en día en casi todas las comunidades donde viven judíos en el mundo y la integración de los judíos en la sociedad mayoritaria implican que hay unas relaciones íntimas entre judíos y no judíos y la formación de parejas es algo inevitable. Por lo tanto, mi propuesta es, en lugar de pensar cómo hacer para evitar estos casamientos exogámicos o aplicar sanciones para tratar de evitarlos, es decidir qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a estos casamientos y frente a estas personas. Ante todo quiero mencionar un poco de estadísticas. Generalmente se dice que entre un 30 y un 60% de los casamientos son mixtos, son entre no judíos. ¿Qué significa esto? En realidad, si tomamos en cuenta el primer dato, el primer guarismo de 30%, eso significa que en un total de 10 parejas en las cuales por lo menos uno es judío, hay 14 judíos en estas 10 parejas hay 14 judíos y 3 judíos en los casamientos exogámicos. En el caso que el 60% de los casamientos, que ese dato sea cierto, eso significa que el 8 de 10 casamientos, 8 judíos están en casamientos endogámicos y 6 judíos en casamientos exogámicos. Esto indica que todavía la mayoría de los judíos se casan en casamientos endogámicos, aun cuando el porcentaje que se suele indicar es mayor del 50%. ¿Cuál es el carácter de las familias exogámicas? Hay investigaciones que se realizaron en Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, pero ahí el tema estadístico está más desarrollado, que indican qué es lo que las parejas exogámicas deciden hacer con su destino. Es decir, cómo ellos eligen cuál va a ser el marco cultural que va a imperar en su familia, cómo van a educar a sus hijos. En rasgos sumamente generales podemos decir que se dividen en 3 tercios. Un tercio es el que las familias deciden ser judías. Un tercio continúan la cultura del miembro de la pareja no judío y un tercio no deciden. Y a lo largo de la vida esto se va a ir decidiendo solo. ¿Cuál es la actitud, como dije antes, que yo propongo? Es acercar en una primera etapa, un primer paso que tenemos que hacer, es acercar a la cultura judía a aquellas familias que decidieron
mantener su definición como judíos, es decir, acercarlos y reforzar su pertenencia a la cultura y al pueblo judío, en marcos comunitarios, en ceremonias de vida, en escuelas judías y en celebración de festividades. Si el que no es judío quiere formalizar esta pertenencia, desarrollamos el concepto de adopción cultural al pueblo. Y en el movimiento de judaísmo laico-humanista hemos desarrollado un programa de acercamiento del no judío a la cultura judía y quizás como culminación de este proceso de acercamiento, la celebración en la comunidad a la cual pertenece este no judío y su aceptación como miembro de la misma. Es como se dice en hebreo, Ajinu ata o Ajoteinu at. Ya eres nuestro hermano o hermana. Esto es lo que en marcos de la halajá, del judaísmo halájico, se llama conversión o giur. Por otro lado, si el no judío considera que no necesita este proceso de formalización y se siente cómodo así como es, y se siente cómodo también en un marco social, comunitario, cultural judío, es bienvenido y no se le exige ninguna ceremonia ni ningún acto de transición o de pasaje. Aquel que se dice a sí mismo judío es recibido como judío. El segundo grupo al que tenemos que referirnos es al último tercio que mencioné antes, de aquellos que no definen cómo va a ser su vida cultural, es decir, a qué cultura van a pertenecer. Y toda nuestra actitud es la de dejar la puerta abierta para que esta parte de los casamientos exogámicos, estas familias interétnicas, deseen, si es que así lo desean, puedan ingresar, puedan participar, puedan incorporarse a ceremonias, a la vida judía cotidiana y a la vida comunitaria judía. Por ejemplo, puedo mencionar lo que dije en otra conferencia, en las ceremonias de casamientos. Nosotros celebramos una ceremonia de casamiento interétnica si la persona que no es judía está interesada en participar en una ceremonia cultural judía. Un segundo ejemplo que puedo dar es en la ceremonia de transición de Bat Mitzvah o Bar Mitzvah. De acuerdo a mi experiencia personal, en los últimos años he acompañado a muchos jóvenes, jovencitos y jovencitas que crecieron en un hogar interétnico y que ellos de propia iniciativa y de propia decisión quisieron realizar esta ceremonia de Bat Mitzvah o de Bar Mitzvah como afirmación de su pertenencia al pueblo judío. De toda esta presentación, en realidad el fundamento que va todo lo largo en el cual se basa toda nuestra concepción es que es preferible ganar, es preferible acercar y no alejar. Es preferible sumar a las personas al pueblo judío y no restar, no alejarlos y no rechazarlos. Y de este modo nosotros vamos a reforzar y modelamos la identidad judía para permitir la posibilidad de una mayor continuidad del pueblo y la cultura judíos.